Hoy vamos a hablar de un caso de Venezuela y para esta historia tenemos que viajar al pasado, más de 30 años atrás, en la fecha 13 de diciembre del año 1994, y el lugar específico era una urbanización residencial al este de la capital. Estamos hablando de Caracas y esta urbanización lleva el nombre Los Naranjos. Este era un barrio privilegiado lleno de calles con hermosos árboles, casas con rejas altas y con varios guardias de seguridad. El típico barrio cerrado que parece una burbuja. Y por eso muchas personas con mucho dinero deciden establecerse en estos lugares para sentirse cuidados y protegidos de la posible violencia que podría existir afuera. En la entrada, los guardias veían pasar autos de familias que volvían a casa y vecinos que entraban y salían como cualquier día. En medio de esa rutina, un auto se había quedado estacionado cerca de la garita o caseta, donde estaban los guardias. Hay que decir que este vehículo no estaba bloqueando el acceso, no tenía las luces de emergencia encendidas ni mostraba signos de haber sido parte de algún choque o accidente. Estaba el motor apagado y no se podía ver si alguien estaba dentro del auto. Llegaron a pensar que quizás la persona lo estacionó, salió del vehículo y simplemente no lo vieron, entonces no le dieron mucha importancia a la situación. Al pasar las horas, se dieron cuenta que la persona que había estacionado el vehículo no volvía. Fue así que uno de ellos decidió acercarse. En el asiento del conductor había un hombre joven, desplomado hacia un costado. A su lado, en el asiento del acompañante, otro joven estaba inmóvil. Parecían dormidos, pero incluso al golpear el vidrio, ninguno reaccionaba, así que decidieron llamar a la policía. Una patrullera llegó al lugar, revisaron a los pasajeros y así confirmaron que ambos jóvenes no estaban respirando ni tenían pulso. Lo primero que hicieron fue sacar los cuerpos para luego inspeccionar el vehículo. Aparentemente, en el auto estaban todas las pertenencias de los jóvenes. No habían señales de forcejeo ni cristales rotos, pero algo llamó increíblemente la atención. Al parecer, alguien había realizado disparos a corta distancia, lo que quería decir que la persona que cometió el crimen estuvo con ellos en algún momento y salió del auto sin ser visto. En pocas horas, los medios empezaban a hablar del doble crimen de Los Naranjos. 2 jóvenes asesinados dentro de un vehículo en una zona de clase media alta y sin una explicación clara. A medida que la investigación iba avanzando, fueron encontrando más detalles, como por ejemplo, las identidades de las víctimas. Por un lado estaba el conductor, un abogado de 30 años llamado Miguel Tawil Musso, quien además era conocido por comercializar mascotas y animales de raza. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba Juan Carlos González, de 19 años de edad. Él trabajaba con Miguel en el mismo negocio de mascotas. Lo primero que las autoridades querían responder era cómo llegaron hasta ahí. Según declaraciones de cercanos, Miguel tenía que llevar a su casa a Juan Carlos, pero antes le había pedido que lo acompañara a un lugar porque tenía que encontrarse con alguien, quizás un cliente. Según se supo, esto iba a ser solo unos minutos para luego continuar con el viaje camino a la casa de Juan Carlos. Pero, ¿con quién se encontraron? ¿Fue ese cliente el responsable del doble homicidio o se toparon con alguien más durante el camino? Esa pregunta, ¿quién estuvo allí con ellos ese día?, sería la que perseguiría a los investigadores durante semanas. Nadie imaginaría que este caso terminaría siendo uno de los crímenes más recordados de los años 90 en Venezuela. Hablemos de posibilidades, porque cuando las autoridades se encontraron con esta escena, lo primero que pensaron fue que tuvo que haber sido un ajuste de cuentas, y esto porque existían casos anteriores similares que terminaron siendo venganzas por deudas o promesas incumplidas, más todavía al haber sido un doble homicidio. Para entender un poco más, decidieron ver el historial de los 2 hombres. Quizás así se podrían acercar más al culpable. Revisaron antecedentes, al entorno, posibles conflictos, pero nada encajaba del todo con la típica escena de un crimen de organización criminal en plena calle.
Miguel no era un desconocido para la policía, pero no porque estuviese metido en delitos, sino porque su nombre aparecía en contactos, agendas y anuncios relacionados con la venta de animales. No solo vendía animales de compañía como perros o gatos, sino que también ejemplares de raza poco comunes para el mercado local, lo que lo hacía uno de los mejores en el rubro. En ese mundo de ventas informales existían muchas personas que compartían sus números de teléfono y también hacían encargos, y podía haberse cruzado con prácticamente cualquier tipo de cliente. Los investigadores empezaron por el punto de partida más concreto que tenían, el lugar. Hablaron con los vigilantes privados y con vecinos cercanos a la entrada del barrio Los Naranjos para ver si podían armar una línea de tiempo y saber quién pudo haberse acercado al auto ese día. Fue así que apareció la primera pista. Varios en el barrio habían visto a una mujer joven en la casa de Miguel y luego subiéndose al auto con las dos víctimas. Como no tenían un nombre ni apellido, los medios la empezaron a llamar la clienta. Ella era descrita como una chica normal que no llamaba la atención y que además encajaba con el estilo de una chica que podría ser vista normalmente dentro de ese barrio, de clase media alta, lo que la hacía pasar desapercibida. Para los investigadores, esa clienta misteriosa se convirtió rápidamente en el centro del rompecabezas. Si es que esta chica no tenía nada que ver con el crimen, por lo menos podría ayudar a responder ciertas preguntas. Por ejemplo, la razón por la cual estaban ahí, y si había visto algo raro o a alguien más con ellos. O quizás si los hombres le habían mencionado que se estaban por encontrar con otra persona. No mucho después de esta información, la familia de Miguel aportó un dato clave. Ellos contaron que días antes, él estuvo en contacto con una compradora interesada en un gato de raza, un animal caro, muy específico, que no cualquiera podía pagar. Según estos testigos, fueron días de llamados y negociaciones para concretar la venta y el envío del animal. El problema era que en ese momento, nadie sabía quién era esta clienta. Con el tiempo se sabría la identidad de esta mujer, que además provenía de una familia conocida en Caracas. Estamos hablando de la familia Naime, y siendo la clienta identificada como Sibel Naime Jordi. La familia Naime era parte de un sector privilegiado de Caracas. Ellos eran de origen libanés y eran del círculo de la comunidad drusa, un grupo religioso muy tradicional del Medio Oriente, en el cual muchas familias mantienen normas estrictas de con quienes sus hijos pueden relacionarse. Inclusive deciden con quienes deberían casarse. Desde afuera la imagen era la de una familia de bien. Buena educación, que vivían en una buena zona, con hijos que estudiaban y tenían acceso a comodidades que muchas personas en Venezuela no tenían en los años 90. Puertas adentro, sin embargo, el ambiente era mucho más tenso de lo que esa fachada dejaba ver. Se comentaba que el padre era extremadamente estricto, controlador y autoritario, con episodios de maltrato físico y psicológico hacia Sibel. No se trataba solo de reglas duras. Se hablaba de castigos severos, gritos y humillaciones que marcaban la dinámica familiar. Para un adolescente de 18 años, equivocarse no era simplemente meter la pata. Podría significar enfrentar la furia de un padre que daba miedo. El padre, llamado Shauki Naime, era un ginecólogo y obstetra conocido, que trabajaba en la clínica Santa Sofía y tenía una posición económica sólida. Aunque puertas adentro era muy agresivo y autoritario, más con su hija Sibel, su entorno laboral y de amigos lo respetaban y lo veían como un hombre exitoso. Sibel sufría castigos severos, desde agresiones verbales hasta episodios de golpes y agresiones físicas que llegaron a dejar marcas visibles en su cuerpo. En lo cotidiano, la vida de Sibel estaba llena de restricciones. Se hablaba de una casa donde casi no se permitía salidas sociales, donde ir a fiestas o tener novio era motivo de conflicto, y donde hasta cosas simples como elegir su ropa o sus amistades podían desencadenar discusiones.
A comienzos de los años 90, mientras otras chicas de su edad estaban terminando el bachillerato y empezando a pensar en la universidad, ella arrastraba materias aplazadas y asistía a un instituto para adultos bajo la mirada constante de sus padres. En varios relatos se menciona que dentro de la comunidad drusa a la que pertenecía la familia, existía la expectativa de que Sibel terminara casándose con alguien de la misma colectividad, posiblemente en Líbano. En síntesis, su vida era controlada en su totalidad por sus padres y más todavía por el papá. En ese contexto, Sibel empezó a ser retratada como una adolescente conflictiva, rebelde, difícil de controlar. Lo que para ella podía ser una búsqueda mínima de autonomía, como el poder salir o tomar pequeñas decisiones, para su padre era una amenaza al orden que intentaba imponer en la casa. Pónganse a pensar, la familia Naime quería mantener esta imagen pública que era perfecta. Y Sibel, la hija, intentaba rebelarse, incluso sabiendo que las consecuencias podrían ser terribles para ella. A finales de noviembre de 1994, en medio de esa casa llena de reglas y de miedo al castigo, Sibel decidió desobedecer y así empezó a negociar la compra de un gato de raza, sin tener el permiso de sus padres. Vio un anuncio en el periódico donde se ofrecían mascotas, entre ellas un gato angora, que es un animal caro, llamativo y muy distinto a un gato común. Para muchas personas podría haber sido solo un capricho pasajero, pero para ella se convirtió en una especie de obsesión. Su familia ya le había dicho que no querían animales en la casa, y mucho menos un gato caro que implicaría más gastos y responsabilidades. Sibel no aceptó ese no como respuesta. Llamó al número del anuncio y habló con Miguel Tawil. Negociaron el precio del gato angora, alrededor de 20,000 bolívares, unos $125 en esa época, que si analizamos el valor actual de esta mascota, podemos estar hablando de unos $500 a $2,500. No era un animal extremadamente caro, pero de igual manera tenía su precio. En lugar de renunciar a la idea de comprar el gato angora, ella pensó en la manera de conseguir lo que tanto quería, aunque eso implicaba hacer cosas que no estaban del todo bien. Sabía que su padre guardaba su chequera en la oficina de la casa y era muy ordenado con todo lo que tenía que ver con dinero y documentos. Empezó a practicar la firma del Dr. Naime de su papá una y otra vez hasta que estuvo convencida de que podía imitarla sin que el banco lo notara. Después, entró a la oficina y se llevó el cheque de la chequera de su papá. Algunas fuentes mencionan que solo tomó un papel del cheque, mientras que otras fuentes aseguran que al menos fueron 3 cheques para asegurarse de tener más en caso de equivocarse al escribir. Cuando sintió que la falsificación era lo suficientemente convincente, llenó un cheque por el monto acordado con Miguel y concretó la compra del gato. En algunos relatos se menciona que la entrega se hizo en el instituto al que ella asistía. En otros, simplemente se dice que la transacción se completó y ella salió de ese encuentro con el animal en brazos. Cuando Sibel ya estaba en posesión del gato, decidió ponerle el nombre de Jazmín. Jazmín, como dije, era de la raza angora, tenía 5 meses y era completamente blanca. El problema era cómo explicar en su casa de dónde había salido ese gato. Cuando llegó con el animal, le dijo a su familia que una amiga se lo había regalado. El padre dudó, pero no tenía pruebas de lo contrario, y por ese momento, de manera sorpresiva, aceptó esa explicación sabiendo que el padre era bastante intenso. Sibel pudo quedarse con la gata, y durante algunos días parecía que la mentira había funcionado. Había conseguido lo que quería sin pedir permiso y sin enfrentar directamente una discusión. Esa calma duró poco. El Dr. Naime, su padre, obsesivo con sus finanzas, se dio cuenta de que faltaban cheques en una de sus chequeras. Al revisar con más detalle, descubrió que uno de esos cheques ya había sido cobrado por un monto significativo, los mismos 20,000 bolívares que Sibel había pactado con Miguel por el gato. Entonces reunió a la familia, preguntó quién había tomado el cheque y dejó claro que cuando descubriera al responsable, el castigo iba a ser severo. En esa reunión todos negaron saber algo, incluida Sibel, pero su reacción y sus nervios no pasaron desapercibidos. Algunas crónicas cuentan que el padre empezó a sospechar de ella, aunque no tenía todavía cómo probarlo.
Lo que sí dejó muy claro fue que iba a seguir investigando hasta saber quién había tomado el cheque y quién lo había cobrado en el banco. En esa casa, esa frase no era una advertencia ligera. Para Sibel sonaba casi como una sentencia. El miedo empezó a crecer. Sibel conocía demasiado bien el carácter de su padre y la forma en la que reaccionaba cuando sentía que alguien lo desafiaba o lo engañaba. La amenaza de un castigo severo no era una figura retórica. Ella la había vivido en carne propia en otras ocasiones. Esa mezcla de culpa, pánico y urgencia la llevó a tomar otra decisión. Si quería evitar que su papá descubriera lo que había hecho, necesitaba recuperar ese cheque o el dinero. Y para eso tenía que volver a hablar con Miguel. Sibel volvió a contactarse con Miguel Tawil, el vendedor de mascotas, para pedir, insistir y finalmente rogar que le regresara el cheque, y a cambio ella ofrecía devolverle el gato de vuelta. Pero Miguel le dijo que no había posibilidad de entregarle el cheque, que era imposible porque ya había sido cobrado y el cheque estaba en el banco. Fue así que Sibel tuvo una idea. Llamó al número de Miguel y se hizo pasar por una mujer llamada Adriana, que quería comprar una mascota que había visto en una publicación del periódico local. La cita quedó pautada para la fecha 13 de diciembre de 1994. Cuando llegó el día, Sibel tomó un taxi y fue hasta la urbanización Los Naranjos, donde Miguel vivía con su madre y donde además trabajaba con Juan Carlos. Sibel tocó a la puerta y la madre de Miguel la abrió. Sibel le dijo que era una clienta que había quedado con Miguel para comprar una mascota, así que la madre lo llamó para que hablara con ella. Miguel llegó a la puerta y vio a Sibel. Él reiteró que no podía devolverle el cheque, a lo que Sibel le dijo que ella no estaba por eso ahí, sino que su tía, llamada Adriana, estaba fuera del complejo esperando para darle el dinero de la nueva mascota que iban a adquirir. Miguel entonces aceptó y le dijo a su colaborador, Juan Carlos, que fuera con ellos por las dudas, y así todos se subieron al auto y salieron de la urbanización para encontrarse con la tía. Sibel llevaba consigo un bolso en donde tenía una pistola Walther PPK calibre 7,65 milímetros, que era propiedad de su padre y que la había sacado de la casa sin permiso. Durante el recorrido, Sibel volvió al tema que realmente le importaba. Le insistió a Miguel en que le devolviera el cheque o el dinero porque había tenido muchos problemas en su casa. Él le respondió que el cheque ya había sido cobrado y que ese dinero estaba comprometido. Según varias reconstrucciones, ella le pidió que al menos le regresara una parte, pero Miguel se negó. Para él era una venta ya cerrada. Para ella era la única forma de evitar que su padre supiera lo que había hecho. Antes de llegar a la entrada de la urbanización, la discusión se intensificó. Sibel sacó el arma que llevaba escondida y apuntó a Miguel. Más tarde, según su propia versión, diría que su intención era solo asustarlo, obligarlo a devolverle la plata y salir de ese problema sin tener que confesar nada en su casa. Miguel, sorprendido, intentó quitarle la pistola y dentro de la camioneta se produjo un forcejeo. En medio de ese movimiento, se disparó el arma. La bala entró por la zona temporal derecha de la cabeza de Miguel y salió por el lado izquierdo, muriendo prácticamente al instante. Juan Carlos, sentado al lado, vio cómo su amigo estaba perdiendo la vida y según la propia declaración de Sibel, Juan Carlos estaba desesperado y asustado sin saber qué hacer. Ella se giró hacia él, consciente de que ahora no solo había matado a alguien, sino que había un testigo que lo había visto todo. En su declaración posterior, contó que le dijo que la perdonara, que la disculpara, que ella no era mala, pero que no podía dejarlo vivo porque había visto todo. Después le disparó también en la cabeza. Con los dos cuerpos dentro de la camioneta, Sibel salió del vehículo, cerró la puerta, caminó hasta la salida de la urbanización y cuando vio pasar un taxi, lo detuvo y se subió. La camioneta quedó estacionada cerca de la garita con Miguel y Juan Carlos muertos en su interior, esperando a que alguien notara que algo no estaba bien. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo la de un gato caro y un cheque robado. Se había convertido en un doble homicidio cometido por una chica de 18 años que intentaba desesperadamente tapar una mentira para no enfrentar el castigo de su padre. Lo que para ella había empezado como una forma de arreglar un problema, terminó siendo una decisión que costó 2 vidas y que la marcaría para siempre.
Después del hallazgo de los cuerpos, la investigación no se quedó solo con la idea de la clienta misteriosa. En la camioneta donde estaban Miguel y Juan Carlos, los peritos levantaron casquillos del arma utilizada y en ellos había una huella dactilar que no pertenecía a ninguno de los dos. Las evidencias fueron acumulándose. El cheque, la huella dactilar, los testigos, la llamada, todo llevaba a una familia, la familia Naime. El 18 de enero de 1995, poco más de un mes después del doble homicidio, la policía llegó a la residencia de la familia Naime. Detuvieron a Sibel, a su madre y a su hermana. Cuando los funcionarios la vieron de cerca, quedaron impactados por su estado físico. Tenía el rostro hinchado, con un ojo tan golpeado que casi no podía abrirlo. Algunos testigos contaron que les había costado reconocerla porque la paliza reciente que le había dado su padre la había dejado prácticamente desfigurada. Esto evitó que se pudiera realizar la rueda de reconocimiento. Para los que no sepan, la rueda de reconocimiento es cuando se pone a un testigo detrás de una ventana y señala a la persona que vio cometiendo un crimen, así como en las películas. En este caso, la madre de Miguel iba a señalar quién era Sibel, pero como dijimos, tenía la cara tan desfigurada que no pudieron realizar este proceso que debía hacerse en la fecha 23 de enero de 1995. Una vez que Sibel estaba mejor físicamente, la pudieron realizar. Esto además llevó a que se realizara una segunda investigación en contra del padre por violencia intrafamiliar. Este es un caso complejo. Por un lado, no se puede justificar un asesinato, mucho menos un doble homicidio. Además, estas personas no tenían nada que ver con los problemas y agresiones dentro del núcleo familiar de los Naime. Por otro lado, hubo planificación, lo que significa que todo fue premeditado, lo que hace que el crimen sea aún peor. Aunque en el juicio trataron de imponer la idea de problemas mentales y abuso extremo por parte de su padre, el juez decidió dar una condena por la gravedad del caso. Sibel fue condenada a 30 años de prisión por homicidio intencional calificado, la pena máxima prevista en la legislación venezolana para este tipo de delito. Fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, la INOF, en Los Teques, y más tarde a otros recintos penitenciarios de mujeres. Esa condena no se cumplió en su totalidad. En el año 2006, 12 años después del crimen, Sibel recibió una libertad parcial para poder trabajar y así reinsertarse a la sociedad. Y en el año 2022 recibió la libertad total. Sibel por mucho tiempo estuvo fuera del ojo público hasta que en el año 2025 empezó a subir videos a TikTok. También admitió que sabe que lo que hizo es imperdonable y que entiende que si alguien hubiera hecho algo así con un familiar suyo, ella tampoco podría perdonarlo. Llegó a decir en uno de los mensajes que ojalá hubiera sido ella quien no estuviera más en este mundo. Su reaparición reabrió el debate público sobre el caso. Para algunos era la imagen de una mujer que había cumplido su pena, que asumía su responsabilidad y que trataba, aunque tarde, pedir disculpas. Para otros era una ofensa, porque seamos claros, aunque entendamos la situación que ella vivía con su familia, siendo ella también una víctima, porque tenemos que decir que ella, en toda esta situación interna familiar, ella era una víctima. Inclusive con esto no se puede justificar un asesinato a personas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando con ella y su familia. Si la situación era diferente, como el caso de Gypsy Rose Blanchard, que no, todos conocemos la historia, que le asesinó a su madre porque Gypsy Rose sufría de abusos extremos. Yo creo que esta historia iba a ser diferente. ¿A qué voy con esto? Que si ella se defendía y asesinaba al padre, como en la situación de Gypsy, yo creo que se iba a tener un poco más de empatía, porque obviamente el padre era un abusador. No digo que se merecía, pero yo creo que iba a ser mucho más entendible que hacerlo con personas que no tenían nada que ver con ella y su vida. Hasta aquí el caso del día de hoy. Quiero leerles acá abajo, quiero ver sus comentarios y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.